apagado el micrófono, ¿no? Entonces, yo presento, está el doctor con nosotros, doctor Álvaro Erazo, exministro de Salud, lo saludamos, va a aparecer en pantalla, Doc. Bienvenido en cualquier minuto para saludarlo en pantalla. Y también está el doctor Eduardo Tovar, vocero de la Sochimi, médico intensivista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo están? Gracias a los dos. Primero, comencemos con la cantidad de casos. Esta es la cuarta cifra más alta, la de la jornada de ayer, en lo que llevamos de COVID en el país. ¿Qué les parecen los números? Ya algunos especialistas lo habían adelantado, el gobierno no había dado crédito a esa posibilidad, pero finalmente ocurrió. Doctor Erazo, comencemos con usted, por favor. Bueno, en realidad este comportamiento de la curva era evidente que se iba a producir en un número de casos muy importante. Nosotros lo planteamos en estos días y pensábamos que podía ser el jueves o viernes. Y efectivamente los casos llegaron a 8.000. Claro. Es parte de la curva que estamos observando desde ya hace varias semanas. Tuvimos una disminución producto justamente de las medidas que se aplicaron de cuarentena y posteriormente se ha mantenido sostenida y probablemente las proyecciones van a ser con una curva acelerada, a no mediar, digamos, una actitud desde el punto de vista sanitario mucho más estricta, con restricciones de la movilidad, que sabemos que es uno de los factores predominantes, y las herramientas que tenemos, por supuesto, ya todos las conocemos, digamos, pero hay otros aspectos de salud pública que podremos conversar más adelante. Mi opinión es que esta curva va en ascenso, está tomando un proceso de aceleración, hay una masa de cantidad de activos muy importante, y las regiones, prácticamente todas, están con niveles altos, sobre todo en aquellas regiones densamente pobladas donde hay mayor concentración urbana. Doctor Tovar, una vez más, bienvenido. Pareciese que la población, y nos incluimos todos en este vaivén, por un lado nos afligimos, nos asustamos, a la semana siguiente nos relajamos bastante, pero la actividad en cada uno de los centros asistenciales sigue siendo intensísima. Usted es intensivista, ¿por qué no nos explica cuál es la situación en su lugar, donde usted está en este minuto? Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas, la situación es muy compleja desde hace ya hartas semanas en el sistema sanitario. Tenemos elevadísimas tasas de ocupación. Hay que recordar que nosotros como país teníamos alrededor de entre 800 y 1.200 camas críticas basal. Eso se superó sobre 2.5 veces en la primera ola, y en esta segunda ola nacional prácticamente 4 veces. Lo que significa reconvertir personas de otros roles, lo que significa manejo de personal, de pacientes muy graves por personal menos entrenado, y eso como una necesidad frente a la alta demanda de pacientes que requieren ventilación mecánica, pero sin lugar a duda con pacientes que tienen un elevado riesgo de fallecer, que tienen hospitalizaciones largas, un personal muy sobreexigido, y una percepción de la última semana, después de que empezaron a bajar los casos, de que esto nos queda bastante todavía, porque lamentablemente, efectivamente, en la medida que se van liberando algunas medidas, la percepción de las personas de riesgo baja mucho, y eso finalmente aumenta la transmisión del virus, los casos, y eso lo empezamos a notar en cuidados intensivos, donde en realidad ya desde mediados de marzo que estamos a saturación full, y el personal obviamente muy cansado, y pacientes más jóvenes severamente enfermos. Yo quiero saber qué es lo que finalmente piensan ustedes de la mesa COVID. Hago hincapié en lo siguiente. Tonka, con el ministro Bellolio, mencionó las cifras de sobre los 8.000 casos hace 3 días. Y la verdad es que el ministro las desmereció, como diciendo: ¿de qué expertos, qué proyecciones me hablan ustedes? Así fue. Hechos consumados. Ahora tenemos esas cifras. ¿Cuánta credibilidad le arrojan ustedes como especialistas a la mesa COVID, doctor Erazo? Mira, Amaro y Tonka, y yo sé que ustedes junto con Sergio están haciendo un trabajo muy importante como medios de comunicación. Y yo lamento que cada vez que surgen estas preocupaciones, se plantean estos problemas, la propia comunidad, las familias, todos los chilenos, queremos saber información precisa y particularmente razonable, porque es indudable que las sociedades científicas han hecho su aporte al país desde hace muchos años,
y yo considero que es lamentable que ayer se descalifiquen, se le hagan insinuaciones de que tienen un afán de no cooperar, en fin, y los propios equipos de salud. O sea, los equipos de salud, la primera línea, los consultorios, los SAPU, los servicios de urgencia, toda la red hospitalaria está haciendo un enorme esfuerzo. Y para qué decir, la gente que está tratando de mantenerse en condiciones de cuarentena, en fin. O sea, el país necesita transparencia en primer lugar, porque la transparencia es fundamental. Entonces, cuando uno dice, mire, hay una proyección de casos que podemos llegar a 8.000, no es que lo estemos vaticinando por obra y gracia de que ojalá resulte que lleguen 8.000 casos, sino que se actúe preventivamente, se tomen las medidas. Y el Consejo Asesor lo que hizo, Consejo Técnico Asesor, porque se ha armado todo un enredo con esto, fue decir, pospongamos esta medida para más adelante cuando se estabilicen o disminuyan los casos. Nada más que eso. Y la sociedad científica, lo mismo, el Colegio Médico, lo mismo. Entonces, hoy día, esta mesa de la moneda, por así decir, yo he hecho un planteamiento público hace más de un mes que me parecía importante transparentar esta mesa de cooperación, que es natural que el presidente tenga su grupo de expertos en el primero o segundo piso de la moneda, pero hay que transparentarla, básicamente saber quiénes son. Sabemos que hay ministros, subsecretarios, probablemente deben estar la parte económica, por supuesto la parte sanitaria con su ministro y subsecretario a la cabeza, pero la gente quiere saber cómo funciona. Claro. Esa fue la inquietud del Colegio Médico y hasta ahora no ha sido claro. Yo creo que básicamente consiste en dar los nombres y cómo funciona y se acabó el problema. Justamente, para ustedes, doctores, también habló la presidenta del Colmet, Isquia Siches, y dijo así, insiste que es un error el pase de movilidad. Es un llamado desesperado, dijo, pero también, ¿qué opina nuestra ciudadanía? También hay opinión. La entregan en esta nota en exclusiva para Bienvenidos y luego seguimos conversando. Jueves 27 de mayo y el país registra 8.117 nuevos contagios, una de las cifras más altas de lo que va de pandemia. Nos estamos cuidando, hay preocupación, ¿es el momento de implementar el pase de movilidad? Esas preguntas las responden los mismos ciudadanos. Usted es locataria de acá, del barrio Bella Vista. Sí, Sanguchería Ciudad Vieja. Sí. ¿Se perdió el miedo, cree usted, a la pandemia? Sí, yo noto que se perdió el miedo a la pandemia, sobre todo los jóvenes. Están como más relajados. Sin mascarilla, se le olvida usar mascarilla para entrar al baño, hay que estar como encima. Yo creo que estamos teniendo más cuidado y nos estamos cuidando, pero a la vez estamos también cuidando como como la salud mental y tratando de compartir con los demás, pero con sus debidas precauciones. Y esto del pase de movilidad, ¿qué te parece? Yo creo que es medio precipitado, porque como se ven las situaciones que está en este momento a nivel nacional, los contagios son altos. Todas las comunas están con un alto nivel de personas contagiadas y yo creo que ahora colocar que, no sé, porque una persona en fase 2 se vaya a otra región, yo creo que es precipitado. Yo lo comparo con Argentina, están mucho mejor. Así que creo que se cuidan mucho más. Sí, sí. Les doy la buena. Encuentro que el pase de movilidad es puro adoctrinamiento, la verdad. Porque en realidad es como que te están... como, no sé, si tienes el pase puedes hacer tal cosa. Y es como obligarte a ponerte la vacuna y en realidad esa debería ser decisión de cada uno. Yo igual me la voy a poner, pero si otras personas no se la quieren poner no tendrían que por qué estar como excluidos de algunas cosas. Bueno, podría ser interesante, también eso llamaría a que más gente se vacunara y creo que estaríamos más protegidos. Llegamos hasta la comuna de Santiago, siendo las 18:30 horas, y así lucen las calles de este sector, donde vemos que hay gran cantidad de personas que están circulando, probablemente muchas saliendo de su trabajo. Esto, para mí, es culpa del gobierno, porque el gobierno, cuando existe la orden de que nadie salga, nadie sale. Y si no se le hace caso a Carabineros, se le hace caso a los militares. Pero un corte radical, un corte definitivo. Si está en fase 1, ninguna empresa debiera trabajar. La verdad de las cosas es que nosotros mismos tenemos la culpa, no nos cuidamos. Para nada, no, para nada. Yo que trabajo aquí en el centro, lo veo todos los días. Olvídate, la gente anda pero despavorida, como que se fuera el mundo a acabar. Oye, ¿será que le perdimos el miedo, no hay preocupación, nos da lo mismo? ¿Qué? Todo.
más encima ahora con lo que dan del carnet, que la gente anda vuelta loca tratando de sacar, vacunándose para poder sacar un carnet y piensa que van a tener chip libre, peor para todos. Poco, la gente usa más la mascarilla, no se respetan los protocolos, entonces es complicado. Perdimos el miedo, les perdieron el miedo y en lo personal no, pero la mayoría yo creo que sí les perdió el miedo y la necesidad de trabajar. Acá igual anda harto ambulante y es por necesidad, no porque quieran. En lo absoluto. Creo que no, y esta idea del carnet sanitario creo que es una pésima idea, porque la gente va a tomar vuelo y va a pensar que con el carnet está protegido y no lo es. Yo creo que la gente no está ni ahí con el tema de la pandemia, no cree mucho en la pandemia, no cree hasta que tiene un familiar que se muere o que está muy enfermo. Yo creo que es. Bueno, y esas son las percepciones que teníamos en la calle justamente, y aquí el llamado, como lo planteaba, ¿verdad, Tonka? Isquia Siches, que insiste y está diciendo, es un llamado desesperado a por lo menos, ¿verdad?, congelar este llamado pase de movilidad. No sé, ¿qué es lo que opina usted, doctor Tobar? ¿Se suma? Bueno, nosotros como sociedad científica hemos tratado de, por un lado, sensibilizar a la comunidad respecto de la complejidad que se está viviendo dentro de los centros asistenciales y por otra también hacer llamados a las autoridades para ir tomando las medidas acorde a la situación epidemiológica de la pandemia. Uno entiende que esto puede tener algunos beneficios desde el punto de vista de incentivar la vacunación, pero sin lugar a duda, con la carga de enfermedad que estamos viviendo, y así lo manifiesta la declaración conjunta de Colmet con varias sociedades científicas de la semana previa, no es el momento, digamos. Pues el momento tiene que ser en otro, cuando tengamos muchos menos casos, cuando estemos en una situación más tranquila, cuando tengamos el sistema sanitario no tan tenso como está el día de hoy, porque esto la gente a veces piensa que puede afectar solo a los pacientes graves con COVID, pero finalmente todos aquellos que tienen una enfermedad que demanda cama crítica, de alguna manera pagan el pato y se están retrasando atenciones de muchas otras enfermedades, sí, pues, de cáncer, de enfermedades vasculares, de una serie de otras condiciones que demandan hospitalizarte, demandan cama de UCI, y esa gente después llega muy tarde. Nosotros ya lo vimos entre olas, de qué manera los pacientes con otras enfermedades llegaban tarde. Entonces esto, por cierto, no es solo del mundo de los pacientes COVID, sino que tiene estresado todo el sistema sanitario en todos los niveles de atención, y la necesidad de mejorar la comunicación de riesgo de las autoridades, y eso a veces uno tiene que ser humilde y entender que a veces, aunque le gustara a la autoridad ser el que mejor tiene los datos y mejor poder manifestar ese riesgo, a veces no cuenta con la confianza de grandes sectores de la comunidad, y ahí hay que buscar otros interlocutores que ayuden en esa comunicación de riesgo. Doctor. Entonces, en eso el rol de expertos, sociedades científicas, tal vez algunos influencers, gente que logre llegar a las poblaciones más jóvenes es útil, pero sin lugar a dudas hemos fallado como país, y el Estado y el gobierno desde el comienzo de qué manera comunicar el riesgo a la población. Aquí hay otra situación que se está dando día a día, que es esta suerte de disputa entre el gobierno a través del MinSal y por otro lado el Colegio Médico. En los dichos de la presidenta Isquia Siches señala además que esto no es un ataque al gobierno, que es la urgente necesidad de prevenir que esto siga creciendo, y queremos presentarle un titular que tiene relación con el doctor Bernucci. Hay una supuesta demanda que queremos compartir con ustedes y recoger sus impresiones. Aquí el mostrador nos dice lo siguiente: ministro París por participación en matinales del doctor Bernucci. Recordemos, para la audiencia que es parte también del Colmet, si la situación se comprueba, se tomarían las medidas correspondientes. Lo que está diciendo esta nota es que eventualmente el doctor Bernucci habría dado entrevistas a matinales mientras estaba en horario de servicio. ¿Qué le parece, doctor Erazo, esta discusión, este conflicto entre estas dos entidades, el Colegio Médico y el gobierno? ¿Hacia dónde va eso? Yo creo que no habla bien de la actitud que está tomando el ministerio. Esto para mí es absolutamente impresentable, una discusión de este tipo en medio de la emergencia, pero además porque justamente la comunicación de riesgo tiene que ver con el rol que tiene que jugar el Colegio Médico en poder comunicar, transmitir, y lamentablemente creo yo que el gobierno se equivoca, que quienes contribuyen a la salud pública siempre tienen que estar aplaudiendo, digamos. ¿Es para usted una vendetta? ¿Abiertamente? Yo soy... ¿Perdón? ¿Es para usted una vendetta abiertamente?
No la calificaría así. Lo que sí, a mí me parece que no corresponde, la rechazo completamente, porque sabe que estamos en una emergencia sanitaria Claro. Muy grave, muy grave. Y nosotros necesitamos cooperación, colaboración. Nosotros somos parte del Consejo Asesor, no tenemos ningún incentivo pecuniario de ningún tipo, trabajamos todos los días recomendando al gobierno. Yo fui ministro de la presidenta Bachelet, no tengo ninguna cercanía política con el gobierno y desde marzo hemos venido trabajando sin ningún tipo de incentivo y en buena hora, no lo aceptaríamos porque un consejo asesor es independiente, autónomo y de tal manera nuestra relación es objetiva. Y muchas veces no se nos ha hecho caso, otras veces sí se nos ha hecho caso, los indicadores fueron sugeridos por nosotros para hacer el plan de movilidad y de tal manera que yo creo que hay que acostumbrarse a la crítica, hay que generar espacios de diálogo. Y cuando el gobierno se equivoca, porque no se ha equivocado una vez, se ha equivocado varias veces, no hay que olvidarse de la nueva normalidad, que generó después de justamente las fiestas del Día de la Madre, empezó a generarse un pic que llegó a 6.900 casos. Después tuvimos una baja, vinieron las vacaciones, también el fin de año genera otra alza y de marzo con el retorno de vacaciones se genera otro pic del retorno a vacaciones y el inicio de la actividad laboral que hasta el día de hoy sigue siendo esta segunda ola. De tal manera que hay fenómenos asociados y por supuesto también las nuevas variantes a crecimientos donde el factor movilidad es muy importante. Y si no se toman las medidas, no se hacen las recomendaciones, no se establece un diálogo. Si la gente finalmente, los chilenos, las personas que quieren salir a trabajar porque están en cuarentena, quieren seguridad. Y cuando Las personas están cansadas por un lado y también hay una necesidad imperiosa de reactivar la economía. Sabemos del millón de desempleos que existen en la actualidad y por eso también preguntarle al doctor Tobar, ¿cree usted que el pase movilidad, que puede ser oportuno en días futuros, pero en la actualidad, ha sido motivado más bien por un criterio económico más que sanitario? Es difícil jugar intenciones, así que preferiría no entrar en esos calificativos, sino más bien la postura nuestra que no es el momento para el pase. Obviamente hay diferentes intereses en la toma de decisiones en la pandemia. Obviamente la situación económica de muchos compatriotas nos tiene golpeados a todos, pero lo que ha mostrado la evidencia internacional es que en general no es cosa de voluntad y de querer abrir la economía hasta que no tengamos un control significativo de la cantidad de casos y la tasa de incidencia que tengamos en un país o en una región. Entonces, si son efectivamente motivaciones económicas las que llevan a tratar de acelerar este proceso, es mala hora, digamos. Pero, ¿Qué otra explicación podría haber? Sin lugar a dudas. O sea, podría haberlo, pero no, eso lo decide finalmente la autoridad. Desde el punto de vista sanitario nosotros estamos en contra porque con asumir casos y con la curva que viene subiendo, podríamos seguir subiendo durante los días o próximas semanas. La situación de los pacientes graves en los próximos 10-14 días, sin lugar a dudas, va a ser aún más compleja. Y eso afecta a muchos pacientes muy graves. Tenemos un exceso de mortalidad nacional el año pasado en relación a la primera ola y este año también, desde marzo, ahora abril, ahora mayo. Entonces, esto tiene consecuencias muy severas y tenemos una masa grande de pacientes post-UCI, post-críticos, que requieren sesiones intensas, procesos largos de rehabilitación, que demandan también de ayuda del Estado. Entonces, es una tremenda carga de enfermedad para el sistema. Entonces, todo lo que hagamos ahora, tratando de sensibilizar a la comunidad y tomando medidas de alguna manera más adecuadas por la autoridad, tienen que ayudarnos a salir de la situación actual en espera que incrementar a un 70-80% la cobertura de la vacunación efectiva con las 2 dosis más 2 semanas, sea la solución de alguna manera que vamos a tener en 2 o 3 o 4 meses. Perfecto. Doctores, hoy en el Mercurio aparece